Bueno, el tema de hoy es razonamiento lógico. Tiene que ver con todo lo relacionado al pensamiento, a la inteligencia, al razonamiento como tal. La clase del día de hoy va entonces dirigida a los estudiantes del CLEI 5 y les habla la docente Sandra Janet Jaramillo Martínez. El razonamiento lógico es un conjunto de actividades mentales que consiste en conectar unas ideas con otras de acuerdo a unas reglas. En un sentido más amplio, es una facultad humana que permite resolver problemas. Por eso vemos entonces que hay situaciones que se nos presentan a los seres humanos y que todos las resolvemos de manera diferente, algunos de una forma más ágil que otras, precisamente porque tienen más desarrollada esta capacidad que se llama razonamiento lógico. El término razonamiento es el punto de separación entre el instinto y el pensamiento. El instinto es esa reacción de cualquier ser vivo. Por otro lado, el razonar nos hace analizar y desarrollar un criterio propio. Esa es la diferencia que existe entonces entre nosotros y los animales. Los animalitos tienen instinto y ellos solo lo hacen precisamente por eso, movidos por el instinto, mientras que nosotros los seres humanos tenemos capacidad de razonar. Por eso cuando nosotros estamos frente a ciertas situaciones que nos desafían a tomar decisiones, hay quienes toman decisiones equivocadas, otros toman decisiones inteligentes, porque unos son movidos más por el instinto y otros más por el razonamiento. El razonamiento incluye ciertas capacidades. Incluye la capacidad de identificar mensajes gráficos y patrones de comportamiento. Observamos nosotros en esta imagen que acá estamos utilizando una imagen que es una estrella, un cuadrado, un círculo, ¿cierto? Todo esto son mensajes que nos dan de forma gráfica, una imagen. Acá utilizamos números, un lenguaje simbólico, el 4, el 7, el signo igual. Todo esto son mensajes gráficos que nos dicen algo, ¿cierto? De acuerdo a estas condiciones que nos ponen acá. Nos permite también relacionar los conocimientos adquiridos y aplicarlos en un entorno real. Entonces, cuando yo veo esta imagen y veo que hay una circunferencia que al sumarse con 5 me da 12, ese conocimiento que yo ya tengo interiorizado me dice a mí que si hay un número que yo sumo con 5 y me da 12, ese número debe ser el 7. Entonces de ahí yo deduzco que esta circunferencia tiene un valor de 7. ¿Por qué? Porque ya tengo un conocimiento adquirido y lo estoy aplicando en un entorno real, como es una situación como esta que me plantean en ese momento. Me permite también aplicar recursos adecuados para resolver una situación, que fue lo que acabamos de hacer, y adquirir una estructura mental organizada. A continuación vamos a ver un ejemplo de una situación de la cotidianidad. Dice, Miguel está casado con Flor y tiene 2 hijos, Ana y Guillermo. Flor tiene una única sobrina, Cecilia. David es el padre de Cecilia y cuñado de Miguel, quien no tiene hermanas. El abuelo paterno de Carlos es Miguel, de quien es hijo Carlos. Entonces, para solucionar esta situación, debemos diseñar un esquema con los datos que me han dado. Ese esquema es el que aparece en este momento. Observamos ahí cada una de las imágenes con sus nombres correspondientes. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo hago para hacer ese esquema? Yo empiezo con esta primera situación.
donde me dicen que Miguel está casado con Flor y que tienen 2 hijos, que son Ana y Guillermo. Si Miguel está casado con Flor, entonces se da entre ellos una relación horizontal. Al tener 2 hijos, se da una relación vertical y esos 2 hijos entonces son Ana y Guillermo. Si Flor tiene una única sobrina, quiere decir que Flor debe tener un hermano o una hermana, ¿sí? Esa relación también es de manera horizontal. Ahora, por acá me dicen que David es el padre de Cecilia y cuñado de Miguel. Si David es el padre de Cecilia, es porque de David se desprende hacia abajo una relación vertical para que Cecilia sea su hija. Pero al mismo tiempo me están diciendo que es cuñado de Miguel. Si es cuñado de Miguel, es porque David es el hermano de Flor, para poder que sea cuñado de Miguel. ¿Listo? Y aquí entonces está la relación vertical que hace que David sea el padre de Cecilia. Por otro lado, me dicen que el abuelo paterno de Carlos es Miguel. Si es el abuelo paterno, estamos hablando ya de una figura masculina. Esa figura masculina entonces debe ser Guillermo, porque si fuese abuelo materno, entonces sería Ana. Pero me están diciendo muy claro, el abuelo paterno de Carlos es Miguel. Si es paterno, es porque el padre es Guillermo y entonces hay nuevamente una relación de verticalidad y el hijo viene siendo entonces Carlos. La pregunta dice, ¿de quién es hijo Carlos? Pues Carlos entonces va a ser hijo de Guillermo. ¿Qué me permite a mí hacer este esquema mental, este mapa, este diseño que acabamos de realizar ahí? El razonamiento lógico precisamente, esa habilidad que yo tengo de hacer asociaciones entre la información que me están dando. Viene también un razonamiento que se llama razonamiento espacial. El razonamiento espacial o la inteligencia espacial consiste en la capacidad de imaginar, ojo, importantísimo la imaginación acá, de visualizar y distinguir entre distintos objetos de 2 o 3 dimensiones. Entonces, el razonamiento espacial me ubica a mí no solamente en el plano XY, sino en el plano tridimensional, es decir, en el espacio, en el plano XYZ, en el plano que maneja largo, ancho y alto, ¿cierto? También engloba la habilidad de entender, de manipular y de modificar datos complejos y transformar esos conceptos en ideas concretas. Tenemos un ejemplo. El ejemplo me dice, ¿cuál de las figuras se puede armar al doblar el modelo? El modelo es este que estoy acá señalando en amarillo. Es decir, que si yo doblo por estas eh, pestañas, ¿sí? Se va a formar el cubo A, el B, el C o el D. Si percibimos correctamente el espacio, nosotros nos damos cuenta que al doblar el esquema, el triángulo y el cuadrado amarillo, el cuadrado negro, quedan ubicados de forma opuesta, es decir, uno al frente del otro. Ya descartamos la opción B dentro de las soluciones. ¿Por qué la B? Porque ahí está el cuadrado negro con el triángulo de manera contigua, es decir, uno seguido del otro. Y ya dijimos que esta es uno al frente del otro. Entonces, esta opción B estaría descartada. De igual forma,
las estrellas también quedarían ubicadas una al frente de la otra, por lo que la opción D se va a descartar. Si yo me observo, al doblar esta estrella quedaría al frente de esta estrella. Entonces, aquí descartamos la opción D porque estas dos estrellas están de forma contigua, es decir, una pegadita de la otra. Listo. Finalmente, si hago una rotación de la figura que se va a formar para que el círculo quede al frente mío, me doy cuenta que el triángulo pasaría a quedar por debajo del cubo, es decir, quedaría oculto. Y en la parte de encima quedaría el cuadrado negro, por lo que la opción A también se va a descartar. Entonces, eso me indica que la respuesta correcta es la C. Repito, descartamos la A porque al hacer una rotación de esta figura, digámoslo en este sentido, ¿sí? Para que este círculo quede al frente mío, este cuadrado negro quedaría en la parte de encima. Y observen que acá en la A, ahí es un triángulo. Entonces, por eso descartamos la A y la respuesta correcta entonces es la respuesta C. Viene un razonamiento que se llama razonamiento abstracto. Este razonamiento me permite partir de una situación y deducir consecuencias en esta. En el ejemplo que me dan acá, hay una secuencia, ¿sí? Está esta imagen, esta imagen, esta imagen, y me preguntan, bueno, en este signo de interrogación, ¿cuál de estas cuatro opciones sería la correcta? ¿Sí? Entonces, se trata de encontrar un patrón de comportamiento. Si yo observo las líneas que parecen manecillas del reloj, estas líneas rotan en sentido de las manecillas del reloj precisamente, es decir, en la misma dirección que rotan las manecillas del reloj. Y rotan cada 45 grados. Observen que ella inicia en esta posición. Si yo roto 45 grados solamente, entonces queda en esta posición. Nuevamente hago un giro de 45 grados, voy a esta posición. Y si voy a hacer otros 45 grados, esa flechita quedaría en esta posición. Si nos dirigimos ya entonces a mirar el triangulito que hay en la parte de abajo, ubicado en la parte inferior derecha. Este triangulito hace lo contrario. A medida que yo voy avanzando en este sentido, las imágenes, ¿qué hace este triangulito? Entonces estaba en la parte inferior derecha y sube, ¿sí? O sea que ya ahí va en contra de las manecillas del reloj. Y luego en la otra imagen vuelve a correrse hacia la izquierda, sigue en contra de las manecillas del reloj y está rotando cada, digámoslo así, como cada lado, ¿cierto? Empezó acá, en la parte inferior derecha, luego parte superior derecha, parte superior izquierda, entonces finalmente tendría que ubicarse en la parte inferior izquierda. Aquí quedaría el triangulito. Entonces, si yo voy a mirar entre la opción 1, 2, 3, 4, 5 y 6, obviamente la respuesta correcta es la respuesta 5, porque la 5 es donde me muestra a mí que la manecilla queda girando en esta dirección de la esquina superior derecha, mientras que el triangulito está en la esquina inferior izquierda. Todo este análisis que acabamos de hacer me lo permite a mí hacer el razonamiento abstracto. ¿Y cómo se desarrolla eso?
precisamente haciendo este tipo de ejercicios, enfrentándome a situaciones como estas, que me invitan y me convocan a pensar.